Hola, ¿qué tal? Soy Govinda Balbuena de gov3studio.com y en este video voy a atender una duda que me llega con muchísima frecuencia a las bandejas de entrada de Gov3 Studio de qué sucede, por qué ocurre de que cuando yo tengo un plano o cualquier objeto y asigno una textura, no la puedo ver o no se ve bien como yo la explico en clase, o no se ve bien porque no puedo ver la textura correctamente. Entonces eso es lo que voy a hacer en este momento. Tengo un plano y voy a forzar ese error. Entonces lo que voy a hacer es crear en el editor de materiales, voy a crear un material nuevo. Este es un material viejo. Ok, vamos a crear uno completamente nuevo. Y voy a llamar en los materiales, voy a crear un material estándar. Y dentro del material estándar, por acá en el área del diffuse, voy a llamar una textura. Voy a generar un bitmap. Voy a llamar una textura. Entonces lo voy a presionar por acá. Y voy a ubicar la carpeta del proyecto. En este caso está viendo la carpeta de un proyecto que tengo por defecto asignado, así que me voy al escritorio y voy a seleccionar esta carpeta donde necesito esta textura. La selecciono y se la voy a aplicar al plano. Entonces selecciono el plano, selecciono el material y presiono A en el teclado y le digo a la textura que se vea en el viewport. Clic derecho y decirle a la textura que se vea en el viewport. Entonces en este caso particular, la textura debería verse así. ¿Ok? Yo tengo el plano, tengo la textura y estoy viendo la escala real de la textura. ¿Ok? El problema que ocurre en algunas versiones de 3ds Max es que esta textura, y voy a forzar el daño, se debería ver, o en algunas ocasiones se ve así. Entonces lo voy a apretar muchísimo. Voy a decirle que todo este size, o este apretado de la textura, que está muy pequeño, sea incluso más pequeño. Entonces lo voy a colocar en .001 y .001. ¿Ok? Esto es lo que puede ocurrir, que ustedes no están viendo la textura correctamente. ¿Ok? Entonces ya vieron que instintivamente, si yo no veo la textura correctamente, yo voy a entrar al editor de materiales y yo voy a tratar de restablecer todo esto para que la textura se vea bien. Entonces quizás le podría colocar un valor de 1 por 1, pero la textura tampoco se está viendo por acá. Realmente este no es el problema, o esta no es la razón para solucionar ese problema. El problema está ocurriendo porque esta opción que se llama Use Real World Scale está encendida. Y ahorita yo estoy utilizando la versión estándar de 3ds Max. ¿Ok? La versión estándar de 3ds Max tiene esta opción apagada por defecto. Por lo tanto, cuando yo coloco el tiling y lo coloco en 1 por 1, mi textura siempre se va a ver bien. Pero la opción de 3ds Max Design, cuando ustedes la descargan de internet y la instalan en su PC, si ustedes utilizan 3ds Max Design, viene con esta opción encendida por defecto para cada una de las texturas. ¿Esta es una opción mala? No, les voy a explicar de qué se trata esa opción. Esa opción se llama Use Real World Scale. Es para que la textura que nosotros estamos agregando ya se escale correctamente de acuerdo a la escala real de cómo ha sido tomada la fotografía. Es decir, si yo tomo la fotografía de un ladrillo, de un muro de ladrillos, y esa fotografía la escalo correctamente antes de guardarla como imagen para usarla en proyectos de arquitectura, es muy fácil. Si el tamaño real del ladrillo es el que yo le designé a la textura, entonces es muy sencillo que esta opción esté encendida y así yo me garantizo de que siempre el ladrillo va a tener la textura correcta. Pero ya en el mundo real, en la práctica real, nos vamos a dar cuenta de que no todo el mundo que crea texturas las crea a la escala real de la textura. De hecho, yo mismo, la mayoría de mis texturas no utilizan esas cosas, porque realmente es una opción que a mí no me afecta mucho porque yo hago el escalado de las texturas manualmente cuando estoy mapeando un objeto. Entonces, esta opción hay que apagarla. Esta sería la opción. El problema de esto es que cada material que yo cree con cada textura que yo esté llamando, con esa opción, cada una de esas texturas siempre va a tener esa opción encendida de usar Real World Scale. Es decir, me va a tomar mucho tiempo que cada vez que yo cree un material tener que manualmente desactivar esta opción. Es bien incómodo. ¿Ok? Entonces les voy a enseñar cómo resolverlo para que ya no vuelva a ocurrir. Entonces vamos a irnos en 3ds Max. Les repito, yo estoy utilizando la versión estándar porque no tengo la Design, pero ustedes van a tener su versión Design de 3ds Max y simplemente nos vamos a ir a Customize y vamos a seleccionar la opción de Preference o de preferencias. Lo selecciono por acá y en esta misma pestaña de general, tal cual como abre por defecto, abajo a la derecha, tenga esta opción que se llama Texture Coordinates o coordenadas de textura. Y por defecto viene encendida la opción, y esto repito, en la opción de 3ds Max Design, en la versión 3ds Max Design, esta opción de Use Real World Texture Coordinates
viene encendida por defecto. Lo que tenemos que hacer es apagarla. Si ustedes tienen una versión estándar de 3ds Max, no van a tener la necesidad de apagar esto porque ya viene apagado. De hecho, ustedes podrían forzarlo y encenderlo si están garantizando o tienen la seguridad de que cada una de las texturas que están usando en su proyecto, la textura real tiene el tamaño del objeto real. Pero ya les expliqué que en la práctica eso no ocurre en la mayoría de los casos. Entonces voy a desactivar esta opción y voy a presionar OK. Entonces ahora yo voy a crear nuevos materiales. Voy a crear un nuevo material estándar. Voy a llamar con el diffuse una nueva textura. Voy a llamar la textura otra vez y se van a dar cuenta de que esta textura ahora por defecto no tiene esa opción de Use Real World Scale. Por lo tanto, la escala que tenga esa textura dentro de la escena va a ser determinada por mí de acuerdo al mapeo que yo le aplique al objeto. Materiales antiguos como este, texturas antiguas que tenían esta opción activada antes de yo modificarla directamente en las preferencias de 3ds Max, se van a mantener así. ¿Ok? Así que si ya el archivo tiene este error porque fue creado con una versión de 3ds Max Design, entonces ustedes manualmente van a tener que revisar cada una de estas texturas que están fallando y desactivar esta opción. También pueden hacerlo como lo acabo de demostrar en Customize Preference, desactivarlo de forma global antes de empezar a crear sus materiales, para que así cuando empiecen a crear todos sus materiales y sus texturas no vengan con esa falla de que se están apretando mucho y la textura se ve muy apretada, o por defecto, o por el contrario, perdón, la textura se ve demasiado estirada tanto que no veo el detalle de la textura. Entonces de esa forma solucionamos ese problema del apretado. Y les repito, y último consejo, no utilicen la versión 3ds Max Design. Tiene muchas cosas que hay que estar picando como estas para que no estén fallando. Utilicen la versión full de 3ds Max, que es la que viene por defecto. Esto es todo por este video y nos vemos en otro tip ninja. Hasta luego.